Íñigo, quiero partir por algo que seguramente te lo han preguntado muchas veces, no sé si en Bolivia, pero ¿por qué un joven español como tú decide hacer una tesis de doctorado basada en una realidad boliviana que en aquel entonces, hablando del 2006, no era conocida como en la actualidad? Yo conocí Bolivia en el 2006, iniciándose el proceso constituyente, y me enamoré del país. Tenía un proyecto para hacer una tesis sobre otro tema completamente diferente, sobre la geopolítica de Estados Unidos, y me enamoré del país y me gustó mucho. Y empecé a enamorarme también del proceso político. Bolivia, con muchísimas diferencias con España y con la política europea, sin embargo, demostró que los pueblos son mayores de edad, que claro que cometen errores, pero que son capaces de dotarse de normas y de acuerdos para convivir en paz, en prosperidad y mejorando las condiciones de igualdad de oportunidades, de inclusión. A mí ese proceso me resultó muy interesante y además me pareció que había que abandonar esa idea según la cual las ciencias sociales se hacen en el norte y luego estudian fenómenos raros en el sur, que durante una larga década, a principios de los 2000, en América Latina se produjeron transformaciones que han inspirado después transformaciones o fenómenos políticos en Europa o en Estados Unidos. Y disfruté mucho haciendo la tesis, me lo pasé muy bien. Íñigo, surgen indudablemente términos o conceptos que no están del todo claros, hegemonía, populismo, que también son parte de tu tesis doctoral. ¿Cómo plasmarlas, cómo traerlas hacia la realidad boliviana para comprenderlas también? El término de hegemonía me parece que es un término muy rico para definir una forma de poder político basada no principalmente en la fuerza, sino en el convencimiento. Es ese poder político por el cual un grupo dirigente consigue la aceptación de la inmensa mayoría de los representados. No es un engaño ni es una imposición, es una negociación y una disputa cultural. Por ejemplo, es difícil hoy pensar en que alguien pretenda construir una mayoría nueva en Bolivia sin aceptar la inclusión de los pueblos indígenas y originarios, sin aceptar la recuperación por parte del Estado de algunos de los sectores estratégicos de la economía, sin aceptar que el país crece porque redistribuye, porque incluye. Eso significa que hay ciertas ideas que antes eran ideas de un grupo y que hoy se han convertido en ideas que presiden la vida política y social, son ideas de todo el país. La hegemonía, los críticos a veces liberales o conservadores nos dicen que es una forma autoritaria o impositiva. Por lo que respecta al populismo, es un término muy resbaladizo, porque se le aplica a fenómenos muy diferentes, a fenómenos incluso contrapuestos a veces. En mi opinión, tiene que ver fundamentalmente con el resurgir del pueblo como sujeto colectivo, que es una idea en realidad mucho más civilizada que la de la ley de la jungla, que la ley del sálvese quien pueda o la ley del más fuerte. Es, digamos, volvamos a pactar para asegurar nuestros derechos como individuos, pero también como comunidad. Y nuestros derechos como comunidad tienen que ver eso, con no vernos fragmentados por la pobreza, por la escasez, por el temor a qué será de nosotros el día de mañana. Creo que en todas partes emerge esa idea de pertenencia a una comunidad que te cuida. Hemos abandonado felizmente aquella etapa de los 90 largos en las que se nos decía que los individuos solos, fragmentados, aislados, vivíamos mejor. Es mentira. Las sociedades que más crecen, las sociedades económicamente más prósperas, socialmente más justas, democráticamente más fuertes, son las que están más unidas, son las que tienen un proyecto colectivo, no solo un conjunto de proyectos individuales. En tu tesis doctoral precisamente hablas acerca de esta unión que se hace y que se consigue también gracias a la dupla que se maneja en Bolivia. Hablo puntualmente de Evo Morales, Álvaro García Linera, que como vicepresidente ha tenido un fenómeno que no se ha repetido mucho en América Latina, ¿no? Es una imagen no solamente de intelectual a nivel latinoamericano, a nivel internacional, sino también ha logrado acercarse a otro tipo de sectores que no eran necesariamente los más vulnerables. ¿Cuál es la importancia de esta también conjunción entre los dos? Se ha dado una relación basada en la complementariedad de perfiles, en hablarle con diferentes registros a diferentes sectores, que le ha permitido durante estos años al MAS ampliar su capacidad de interpelar a gentes muy diferentes. Y que se ha dado una complementariedad que, lejos de restar o de competir, ha producido, digamos, multiplicación. Y que eso no es muy normal, no siempre es muy normal en la historia de los regímenes presidencialistas. La figura del vicepresidente y la del presidente a veces se han contrapuesto o se han visto a veces con fricciones. Me parece que en el caso boliviano, en la parte por lo menos que yo pude estudiar, se ha producido más bien una complementariedad que, ya digo, ha abierto el abanico de sectores sociales, de
de los grupos de bolivianos a los que la propuesta política de la Revolución Democrática les hablaba, ¿no? o les proponía unirse a un proyecto de país. Íñigo, en este cambio, en este proceso de cambio que se ha vivido en Bolivia, se ha pasado de ser un Estado republicano a ser un Estado plurinacional. ¿Qué similitudes, qué posibilidades, qué viabilidad existe de que ocurra algo similar en España, teniendo en cuenta el caso de ustedes puntualmente, del pueblo de Cataluña? Estudié mucho el enfoque y la idea de la plurinacionalidad como aquella idea que dice que podemos ser distintos, respetar lo distintos que somos, pero ser iguales en derechos. Hay que reconocer que convivimos diferentes naciones, que Cataluña es una nación, pero que puede tener encaje, en tanto que nación, en un proyecto de Estado que nos contenga a todos, que nos permita seguir viviendo juntos y que construya una soberanía popular fuerte que nos permita enfrentarnos, por ejemplo, a los poderes financieros o a las imposiciones del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional o de la señora Merkel, ¿no? Que nos intenta siempre marcar un tipo de política económica buena para ellos, mala para el pueblo español. Las diferencias son muchas y, sin embargo, me parece que el concepto de plurinacionalidad es un concepto muy rico para adaptar los estados a lo que ya es una realidad en la calle. Yo creo que eso no debilita a los estados, sino que eso los fortalece, porque los hace de todos. Y al hacerlos de todos y hacerlos que mucha más gente sienta que son el suyo, que no es una cosa lejana allá en la capital, allá en la ciudad, allá muy lejos de mi casa, sino que habla también tu idioma, se expresa en tus términos, reconoce tu autonomía, reconoce tu derecho de autogobierno, el Estado se ensancha, se enraiza más en la vida cotidiana de la gente y por tanto puede prestar más y mejor derechos. El momento en el que estamos viviendo, no solamente a nivel europeo, latinoamericano, a nivel mundial, parece ser que la derecha está volviendo a ganar terrenos que se habían conquistado ya por gobiernos con otro tipo de propuestas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es un nuevo ciclo? ¿Es una nueva oleada, como dice Álvaro García Linera? ¿En qué momento estamos, desde tu percepción? Lo que estamos viviendo es, en casi todo el continente, un acceso al poder de las fuerzas conservadoras que lo habían perdido hace más de una década. Que llegan al poder fundamentalmente para ponerle límite, ponerle fin o revertir algunos de los avances que los gobiernos nacional populares o progresistas habían desarrollado. En ese sentido parece que hay un giro conservador en el continente. No quiero sonar polémico, pero es normal, las elecciones se pierden. Yo les preguntaría a todos aquellos que decían que los gobiernos progresistas estaban erosionando la democracia, si han erosionado la democracia, ¿cómo es posible que ellos hayan vuelto al poder? Han vuelto al poder porque hay democracia. Y hay una democracia que le garantiza sus derechos a los que ayer eran minoría y hoy son mayoría. Y hoy les pedimos lo mismo, que ellos garanticen los derechos porque nosotros, las fuerzas progresistas, vamos a regresar al poder. Y es normal que gobiernos populares que han gobernado durante 10, 12, 14 años sufran desgaste. Aunque solo sea porque el tiempo desgasta todo. Es normal. Ahora bien, sería terrible que en la nueva oleada de gobiernos progresistas en América Latina se tuvieran que hacer las mismas tareas de principios de los 2000. Heredaran países otra vez deshechos, sin industria propia, sin soberanía económica, con millones de personas en la indigencia o en la pobreza. A eso no se puede volver. Y al mismo tiempo, creo que los procesos tienen que tener una discusión sobre dos temas. Perdona que me extienda, pero me parece de calado. La clase media y los jóvenes. Con respecto a los sectores medios, los procesos progresistas en América Latina, los gobiernos progresistas, han vivido una paradoja. Sus políticas sacan a millones de personas de la pobreza y a muchas de esas personas las ascienden a la clase media y algunas de esas personas, y están en su derecho de hacerlo, cuando llegan a la clase media, abandonan, dejan de votar a los proyectos que les cambiaron la vida. Están en su derecho de hacerlo. Pero hay que plantearse cómo relacionarse con esa gente porque no les puedes seguir hablando como hace 10 años, porque ellos ya no son los mismos. Y no son los mismos por el éxito de tus políticas. Ahora bien, si les has cambiado la vida, no les hables como lo que eran hace 10 años, como si te siguieran dando las gracias por las políticas de hace 10 años, porque afortunadamente ya no te las dan. ¿Y sabes lo que significa que no te den las gracias por esas políticas? Que entienden que esas políticas son derechos suyos por ser ciudadanos. Eso es una inmensa victoria que hace de muchos de los países más justos. Ahora bien, hay que hacer un nuevo pacto con ellos. Un nuevo pacto de acuerdo con sus necesidades y expectativas de hoy, no de hace 5 años. Y luego con la juventud. Porque la juventud, en muchos casos, además en países con una pirámide demográfica muy joven, con muchos jóvenes, se incorporan a la vida política sin haber conocido lo que hubo antes. Y eso puede hacer no valorar lo suficiente las transformaciones en marcha, que han nacido y han crecido en un país más justo, más próspero, más soberano, más integrado. Hay que trabajar, formar y cuidar a las nuevas generaciones
porque aunque no hayan vivido el origen, son sin duda los portadores del resto de las transformaciones y hay que dar una batalla intelectual fundamental. Yo ya para finalizar y teniendo en cuenta que esta semana se presentó uno de tus libros y también estuviste conversando con Álvaro García Linera hablando sobre lo que es construir pueblo. En esta batalla de la cual tú nos hablas, esta batalla intelectual, ¿qué importancia hay que sigamos alimentándonos de este tipo de textos, pero también actualizándolos porque el contexto va cambiando constantemente? A mí me parece crucial y yo creo que en eso en Bolivia se han hecho esfuerzos muy importantes. Están bien las redes sociales, están bien, digamos, los actos más de carácter, si quieres, más partidista, están bien, pero nada sustituye el estudio. No hay atajos ahí. O sea, hoy es difícil decirlo porque encendemos la pantalla del celular y tenemos 9 noticias abiertas a la vez y todas son urgentísimas y todo parece que caduca en 6 horas. Bueno, lo único que no caduca es lo que uno estudia y lo que uno aprende. Cuando uno empieza, parece que es una cierta pérdida de tiempo porque en lo que tardas en leerte un libro o un artículo importante, te puedes leer 55 noticias o 3 millones de tweets. Pero los 3 millones de tweets mañana los habrás olvidado. No te acordarás de ninguno. Yo no me acuerdo de nada de lo que leí en las redes sociales ayer. Eso se borra. En el momento parece muy importante y luego se esfuma. Lo que permanece es la formación y la discusión. Y en ese sentido, uno tiene que asumir que a todo militante le toca ser un dirigente. Y eso solo se hace de una forma. Hay que formarse y hay que dedicarle tiempo al estudio. En el primer momento parece que nunca es lo urgente, ¿no? Porque siempre tenemos cosas más urgentes, más rápidas que hay que hacer antes. En la realidad, nada lo sustituye. Y eso significa que el compromiso de todos aquellos que militen por la transformación democrática, nacional, popular de sus países, tienen que asumir que están llamados a ser un dirigente, como decía Bertolt Brecht. Y eso significa estudio, discusión, generosidad y ambición intelectual, política, de ir a por más.